Tiene la palabra la senadora Turner. Muchas gracias, señora presidenta. Todos los aquí integrantes de este cuerpo somos conscientes de que a nivel internacional se han fijado a través de la ONU y a través de la presencia de todos los gobiernos y organizaciones no gubernamentales lo que se llaman las metas, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Una de esas metas, son 16, una tiene que ver justamente con el mundo del trabajo, con el trabajo decente y con las necesidades que en este mundo hay al respecto. ¿Cuál es el objetivo de que yo planteé este tema acá? Bueno, hace bastante poco tiempo acabamos de aprobar en Uruguay, que creo que somos vanguardia en la región, una muy completa ley que tiene que ver con la trata de personas, que incluye el trabajo esclavo. Por lo tanto, me parece que a veces nosotros tenemos una visión excesivamente localista y no vemos que el entorno mundial complejo en el que vivimos también nos afecta, y nos afecta fuertemente. Cuando planteo este tema a la discusión, muchos amigos que estaban al tanto me dicen: en el Uruguay, como que las cosas tremendas que suceden en el mundo no nos afectaran como nación. Mi objetivo va a ser poner en esta Cámara la información necesaria como para que veamos que tenemos responsabilidad y para que veamos que también somos afectados por estas cosas terribles que suceden en el mundo. Es un mundo complejo, un mundo donde las violencias, las guerras han generado enormes vulnerabilidades, poblaciones que emigran buscando trabajo y paz, por X razón, razones políticas, razones económicas, buscan un lugar donde poder desarrollar su proyecto de vida, ganarse la vida, trabajar, poder atender sus necesidades básicas, y presos de esa vulnerabilidad y de la codicia, de la injusticia y de la miseria humana, de empresas, de grandes negocios mundiales, son víctimas de la esclavitud moderna. Se han hecho estudios internacionales, algunos de los cuales voy a poner acá en conocimiento de todos, seguramente muchos de ustedes están en conocimiento de ellos. La OIT, la ONU denuncia algunos números que dan escalofríos, señora presidenta. 40 millones de personas hoy en el mundo, 40 millones de personas son esclavos modernos. Trabajan en condición de esclavitud, sin derechos laborales algunos, sin derechos humanos de ninguna clase, sin horarios, sin límites, sin decencia en su vida, presos de su propia vulnerabilidad, que no fue generado por ellos. Muchos se aprovechan de esta situación y hace que 40 millones de personas en el mundo vivan en condiciones de esclavitud. Pero no solo eso, señora presidenta, hay 152 millones de niños que han sido trabajadores, son actualmente forzados a trabajar. 152 millones de niños. Eso es la realidad del mundo en el que vivimos, que a veces con nuestra excesiva mirada colocada en lo nacional decimos: esto a mí no me toca, esto no tiene nada que ver conmigo. Voy a tratar de mostrar que también tiene que ver con nosotros. Con respecto, cuando discutíamos el tema de la trata de personas, también decíamos: ay, Uruguay es poco, ¿no? Y fuimos conscientes, discutiéndolo, que en Uruguay existía muy sutilmente problemas de trata de personas. Hay varios mitos
con respecto a la esclavitud que a mí me gustaría poder despejar. Por ejemplo, se dice que la esclavitud, cuando yo di hasta el título de lo que iba a exponer, me dije, esclavitud, en esta época, como dicen, ¿estás loca? No, no. En esta época hay esclavos, y es increíble, pero es poco, ¿no? El número, poca gente está en situación de esclavitud. Pues tengo las noticias que revela ONU y OIT, que en realidad hoy día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro período de la humanidad. Esa brutal contradicción en la que discutimos de derechos, en la que tratamos de conseguirlos, tenemos el número más alto de esclavitud en lo que hace a la historia de la humanidad. Esto es alarmante, es brutal. Solo esto tendría que alertarnos. Como pequeño país en el mundo, no estamos fuera del contexto mundial y de alguna manera esta situación nos mueve y nos afecta. Fíjense que de esos 40 millones que han sido detectados a través de profundos estudios de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y de prestigiosísimas organizaciones no gubernamentales mundiales, hay de ese 40 millones, 25 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso, a esclavitud. Y 15 de esas personas, 15 millones, en su mayoría mujeres y niñas, adolescentes, están sometidas al matrimonio forzoso por deudas, para manutención, etcétera, etcétera. O sea, que casi 6 personas de cada 1000 hoy en día, en el siglo XXI, en donde la modernidad parece avasallarnos, tenemos un altísimo número, 5 de cada, casi 6 son, de cada 1000 son esclavos, modernos, pero esclavos o esclavas. Y tiene esto un atravesamiento de género muy importante, porque de ese universo que estoy compartiendo con ustedes, el 71% son mujeres o niñas. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer en esta materia desde cualquier lugar del mundo, sean cuales sean los números que nos toquen en el reparto, son buenas acciones para evitar esta crueldad en la que estamos viviendo. En estas cosas antagónicas que por unos lados podemos reconocer cosas maravillosas, avances científicos, avances en conocimiento, maravillosos del mundo. A su vez, estamos en presencia de las más catastróficas cifras de falta de derechos, solo por el hecho de que la mayoría de estas personas tienen algún grado de vulnerabilidad. El 25% de los esclavos modernos son niños y niñas. Por eso yo creo que es necesario que nos pongamos al tanto de esta materia y tratemos desde este lugar del mundo, como lo hicimos, y yo lo reconozco, con un esfuerzo multipartidario. Todos los partidos del Uruguay trabajaron fuertemente para que la ley de trata fuera ley. Se comprometieron y unánimemente la sacamos. Ese es un esfuerzo. Tenemos también un escenario internacional en el cual podemos incidir, y lo hicimos desde distintos organismos, instituciones a las que pertenecemos como país. Y debemos hacer el esfuerzo de no colocar la mirada de costado, porque total a mí no me toca, nos toca. Nos toca. Otro de los mitos sobre este tema del trabajo esclavo, que nos pasó cuando empezamos a discutir la ley de trata acá en el Uruguay, es creer que la mayoría del trabajo forzoso tiene que ver con la explotación sexual de las personas. Y hoy en día no es así. Sí hay un porcentaje
grande, importante, de trabajo forzoso con fines de explotación sexual. De todo este universo de las 40 millones de personas que yo indiqué, es un 22%, pero el 68%, casi el 70% del trabajo forzoso en el mundo es trabajo esclavo. Es trabajo que no tiene ninguna garantía y es trabajo inescrupuloso del cual se aprovechan algunos, dada la enorme situación de vulnerabilidad que existe en varios países. No quiero nombrarlos porque hay diversidades de situaciones que colocan a la gente, como les decía, a salir desesperadamente a buscar un lugar donde ganarse la vida, donde vivir más en paz, donde no corra riesgo su vida, donde puedan ganar su sustento, criar a sus hijos. Y aprovechando esa vulnerabilidad. Grandes empresas, señora Presidenta, son pequeñas, son importantísimas empresas mundiales, lucran con el trabajo de hombres, mujeres, niñas y niños que desesperados buscan su vida a como dé lugar. Entonces me parece que ese mito de que es solo la trata de personas, tiene solo el fin de la explotación sexual, lo debemos derribar. Hoy por hoy, el 70% de las personas que están sometidas a esta esclavitud moderna tienen que ver con el trabajo indecente e inmoral, que es el trabajo esclavo, con lo que algunos lucran. Otro mito es, bueno, pero en realidad no da mucho rédito económico el trabajo esclavo, no se hace mucho dinero con eso. ¿Por qué? ¿Por qué denuncian esas cosas si no hacen? Bueno, malas noticias tengo, porque en realidad se hacen fortunas. Según los últimos datos de OIT, de ONU y de ONGs que trabajan, incluso empresas responsables que trabajan, ahora voy a demostrar también, bueno, por año se ganan 150.000 millones de dólares con este trabajo. 150.000 millones de dólares por año a expensas del trabajo forzoso, esclavo en el mundo. Y conjuntamente con que se hace poco dinero, se dice que, bueno, el dinero se hace en los países subdesarrollados, en los más pobres. No, es en los más ricos a expensa de las personas de los países más pobres. De esos 150 mil millones de dólares que se lucran a través del trabajo esclavo, en Asia y en el Pacífico más o menos son 51.800 millones. Luego le sigue las economías desarrolladas de la Unión Europea, que andan en torno de los 50.000 millones. Es ahí donde están las mayores ganancias, no es en las regiones de América Latina, que tiene también, pero son unos 13.000 millones, ni en Oriente Medio, ni en África, que es donde nosotros colocamos erróneamente a veces. No son las grandes potencias las que hacen los mayores réditos económicos a raíz del trabajo esclavo de los más pobres, de los más vulnerables, de los que no tienen casi defensa. Por eso me parece tan importante que a veces nos hagamos cargo desde los parlamentos de cosas que se deciden a nivel internacional, como esta Agenda 2030 y las metas de desarrollo sustentable. Hoy me estoy dedicando exclusivamente a la meta 8, pero sería muy bueno que estudiáramos las propuestas, porque algo en todo tenemos que hacer. Por lo tanto, yo creo que esta situación amerita que hagamos como personas, como partidos políticos,
como ciudadanía, como país, como parlamentarios y parlamentarias, en los distintos ámbitos en los que nos movemos, acciones que tiendan a cumplir con esa meta, a ver si la encuentro, que está dentro del objetivo 8º, que pone como una de las metas de esta agenda adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. A más tardar la fija como en el año 2025. Es un trabajo que de allá nosotros hemos iniciado. Realmente, como pequeño país, hemos hecho avances en esta materia. Pero creo que tenemos también que levantar la conciencia en nuestras poblaciones. ¿En qué sectores se desarrolla el trabajo esclavo? Unos pocos datos más, señora Presidenta, y voy redondeando. Los sectores que impactan más son el sector de la vestimenta, las grandes empresas de la vestimenta, los maravillosos desfiles de Prada, la marca Prada, tan prestigiosa en el mundo, es la marca con peores condiciones, dichos por los propios empresarios. Estos son informes de responsabilidad empresarial, no lo inventé yo. La marca Prada es la que peor uso hace del trabajo esclavo, que lucra. Yo no tengo idea, nunca me compré un Prada, pero me parece que es caro. Y me gustaría comparar el precio de algún objeto Prada con lo que le pagan, si le pagan a la gente que confecciona las prendas, las carteras, los calzados. En el área de la vestimenta, el crecimiento del trabajo esclavo de las grandes marcas es brutal. Y nuestro país se perjudica por las competencias desleales que estas empresas hacen, que les sale baratísimo porque no pagan impuestos, cargas sociales, legislación, y nuestra industria tal vez se ve disminuida con la competencia brutal. Entonces nos afecta el trabajo esclavo directamente. Otra área importantísima de trabajo esclavo, señora Presidenta, es la tecnología. Todos tenemos celulares, computadoras. Bueno, ahí hay otro bolsón enorme de trabajo esclavo, que ya se venía perfilando desde que yo estaba en la central de trabajadores a través de las maquilas, a través de las mujeres que tienen una motricidad más fina. El trabajo esclavo brutal en el área de la tecnología, más las explotaciones en África de los minerales necesarios para la construcción de los aparatos, es apabullante. En el siglo XXI de la modernidad y los derechos vemos las cosas más atroces de las cuales lucran los menos y padecen los más. También, otra área importantísima es el área de los servicios y de la agricultura, en donde tenemos la participación altísima de niños y niñas trabajando y mujeres en las cosechas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algunos datos. Miren, acá hay un dato del 2017. Uruguay tiene 35.000 niños trabajando. O sea, no estamos fuera del problema. En Uruguay se han desmantelado redes de tráfico de personas. O sea, no estamos fuera del problema. En Uruguay deberíamos abrir los ojos de con qué empresas negociamos.
para no contribuir a través de los negocios con las empresas que hacen su lucro altísimo en base a la explotación de esclavitud de ciudadanos del mundo, que pueden ser también nuestros ciudadanos. Y unas últimas cifras mundiales, pero preocupantes. Lo decía al inicio, solo lo quiero dejar planteado para que a veces nos preocupemos un poco más en unidad de buscar soluciones para estos temas y compitamos un poco menos entre nosotros de nuestras beldades, ¿no? 152 millones de niños y niñas en el mundo trabajando. Yo sé que no está mal que a veces participen los chiquilines en un trabajo familiar, que les da valores, pero no es la niñez la etapa de la vida que tiene que estar sumida en el trabajo. Tienen otros objetivos que cumplir los niños y las niñas. Fíjense que de esos 152 millones, el 48%, casi la mitad, están entre los 5 y los 11 años. Son muy pequeños para estar trabajando y por lo tanto obligándolos a renunciar a los derechos infantiles que deberían tener garantizados. Entre 5 y 11 años, casi la mitad. El 28% entre 12 y 14 años y el 24% entre 15 y 17. Pero el impacto mayor del trabajo infantil está en los más chiquitos. Y está también relacionado con la agricultura, el 70% de estos niños, con las industrias y con los servicios. El objetivo de traer este tema un poco tal vez penoso es no cerremos los ojos a esta realidad, por más que en Uruguay los números no sean tan fuertes. De cualquier manera hay problemas, a nuestro estilo, un poco más sutiles, un poco más disimulados, pero existen. En el contexto de debate sobre los derechos laborales, y con esto termino, lo que estamos viendo en la región por lo menos es un brutal decaecimiento de los marcos de derechos laborales. Para beneficiar la posibilidad de trabajar, es un problema que lo estamos viviendo en Uruguay con la pérdida de puestos de trabajo, es real, pero no por ganar lugares para trabajar sacrificamos los derechos de las personas y la dignidad de la persona en el medio de trabajar. Es un riesgo muy alto en el cual Uruguay no puede retroceder. Y es la alerta que yo quisiera dejar planteada para seguir avanzando desde cada lugar, garantizando derechos y aportando a que este deterioro brutal y contradictorio con los mayores avances de la cultura, el conocimiento, la ciencia, la economía, el capital, preguntémonos si tiene algo que ver con el mayor número de esclavos en el mundo del trabajo, a cuenta de que estamos en esos avances y en esos retrocesos a la vez. Gracias, señora presidenta.